Importación y exportación de bases de datos a R. El lenguaje de programación R te permite manipular bases de datos a partir de archivos generados en la hoja de cálculo, por medio de la opción Importar de la herramienta que instalaste en tu equipo de cómputo. Para importar una base de datos desde la hoja de cálculo hacia el entorno de programación R, realiza lo siguiente. Abre tu base de datos en la hoja de cálculo y da clic en el menú Archivo, luego en la opción Guardar como. Elige la opción CSV delimitado por comas en la ventana que aparece en pantalla y da clic en Guardar. De esta forma el archivo será tomado como texto delimitado por comas, lo que facilitará la importación en R. Abre el programa de análisis de datos y da clic en Archivo, luego en Importar Dataset. Selecciona la opción desde texto readr. Actualiza los paquetes readr y RCPP. Da clic en Browse para seleccionar el archivo con extensión CSV de la ventana de importación de texto. Observa que, al cargar el archivo en la parte central de la ventana, se despliega la estructura de la base de datos, es decir, los encabezados asociados a un tipo de datos seguido por la información de cada columna, mientras que en la parte inferior se despliegan las propiedades con las que se importó la base de datos y el código SQL de la operación que acabas de ejecutar. Por último, da clic en Importar. La consola del IDE ejecutará el comando view paréntesis y se desplegará la estructura de la base de datos y su contenido. La exportación de datos en R te servirá para analizar la información con otros programas estadísticos. Para lograrlo, escribe en la consola del IDE write.table paréntesis para crear un archivo de texto plano a partir de información contenida en una base de datos en R. Escribe como argumento el nombre de la base de datos, seguida por una coma y entre paréntesis el nombre con el que deseas que sea creado el archivo con extensión .txt. Finalmente, verifica que el archivo de texto plano se haya creado. Para ello, da clic en la carpeta Documentos.